Muchísimas gracias con tanta presentación. Nos vamos a relajar porque, bueno, ya está todo hecho y queremos disfrutar un poco de esta tarde como también mañana. Nuestro principal agradecimiento también es a las autoridades de esta casa. No es fácil conseguir un lugar tan acogedor, tan lindo, tan íntimo como este auditorio del Colegio de Abogados. Es nuestra casa, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y también a Chata Posterrizo, como a Eduardo Abad, como presidente de la Comisión de Discapacidad, que funciona muy bien, sino también a todo el personal de este colegio, que nos ha tenido muchísima paciencia en todo el tiempo que hemos estado viniendo por estas cuestiones. Espero que no falle nada, anda todo fantástico, la cuestión técnica. Necesitábamos los salones anexos al edificio contiguo, es decir, nos han dado todos los gustos. No sé si es porque la temática atrae tanto, porque realmente muchísimas gracias Eduardo y Jorge por tener gente tan buena, tan comprensiva, tan comprometida con la causa que es nuestra, la causa de la discapacidad. El segundo agradecimiento es a nuestros sponsors, y a las empresas, y a los amigos que de algún modo nos han ayudado. Hay universidades, hay empresas, como digo, también otros locales chicos y personas individuales, personas físicas, y que han querido ayudarnos, porque todo esto tiene un costo, en membretería, etcétera, y no es fácil para organizaciones sin fines de lucro asumir estos costos. El otro agradecimiento, como siempre, es a nuestros colaboradores, a nuestros voluntarios, a las entidades públicas y privadas, a los profesionales, es decir, a todo el sinnúmero que nos ha podido ayudar para organizar esta jornada de hoy y de mañana. También al periodismo, que reconocer que el periodismo a veces es muy difícil que nos ayude, pero en esta oportunidad hemos tenido suerte y acá está la muestra de la convocatoria más allá del trabajo de la organización. Un especial agradecimiento a un artista que creo que marca algo importante en la Argentina, Lito. Esa serie donde personificaste, como se dijo acá, un colega nuestro, un abogado bastante especial, pero que al mismo tiempo tenía una trama en su familia de una pequeña autista. Toda la fraternidad, toda la dignidad que lo hiciste y todo el amor, lo que nos significó ese personaje en vos y la gente que te acompañó en ese elenco. Y un fuerte aplauso para este artista. Y flores que van y flores que vienen. Yo soy muy amigo del esposo de Silvina, siempre detrás de toda buena mujer y un gran hombre. Muchas gracias. Dale con Patricia, porque es mellizo del mismo día y tiene... aguantate, luego te lo mando. Bueno, a ver, somos bastante, como todos virginianos, un poco meticulosos, pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias a nuestra amiga Silvina. Gracias a ustedes, gracias. Que siempre con tan reconocida su belleza y su profesionalismo, su obsesión, siempre presentar las cosas bien. Soy re moderna y llevo hablando de discapacidades tecnológicas, aprendí a tuitear y estoy tuiteando que estoy acá. @Silvina Yo soy papá de 8 hijos y de Ignacio, que ya cumplió 30 años. Ignacio nació en plena guerra de Malvinas, esto ya hace 30 años. Y en ese momento le agradezco a Ignacio, que creo que por él conozco un poquito más cómo funciona el cerebro humano, cómo somos las personas, qué nos pasa a veces en la teoría de la mente, en nuestras miserias, en nuestras cosas y cómo tomamos nuestro proyecto de vida. El hecho de haberme permitido introducirme al mundo de la discapacidad de mi hijo es como que me transporté a una misión, que así la sentí, conjuntamente con otros grupos de padres que nos acompañaron en el mismo sentido. Al poco tiempo vino la democracia y fue una eclosión de poder participar con Alfonsín. Y no pasó mucho tiempo en que veníamos con una única ley, la 22.431 de la época militar, no había otra cosa en la Argentina,
me cae el primer caso de una persona discapacitada mental, un joven, compañero de Ignacio, más grande. En ese momento Guillermito tenía 16 años, y la verdad que no sabía cómo defender esa cuestión. Ahí debutó con la judicialización de la discapacidad. No encontraba nada para defenderlo, porque la demanda era muy cruel, era muy terrible, muy angustiante, era perversa, diría. Su mamá se enfermó y lamentablemente falleció por producto de todo esto, más otros problemas que tenía la mamá de Guillermo. Y contestamos la demanda. Y la demanda, en su parte pertinente, de las cosas más importantes, decía que se había desvalorizado el valor de la propiedad de los actores, por lo tanto no podían vender culpa de que existía una persona con discapacidad, porque escuchaban los gritos de Guillermito, a veces no se dormían, y todas estas dificultades que tienen nuestros hijos. Su papá me llama, entonces buscamos la cuestión técnica, blindamos la medianera de la casa con 50 centímetros para que no pasase el ruido del otro lado. Así todo, hoy en día, a mis queridos colegas abogados y a los que no lo son, recibir una demanda por ruido molesto, la verdad, y que fue era muy aturdido para mí no saber cómo reaccionar frente a eso. Y justo se acababa de sancionar una ley del senador de la Rúa, que era una ley de 3 articulitos nada más que los colegas la conocen, que era la ley de antidiscriminatoria, la 23.592, que así muy al pasar decía de aquellas personas que son discriminadas por defectos físicos. Eso es lo único, y acá hay jueces, y lo van a entender perfectamente, colegas, lo que estoy diciendo. No existía ninguna convención internacional, ni los derechos del niño. Era la época en que estaban pasando muchas cosas en el mundo, pero había una movida con lo humano. Se caía el muro de Berlín, terminaba la Guerra Fría, el mundo bipolar, y recibíamos una demanda de este tipo acá en la Argentina, sin posibilidad de defenderla. Me sentí muy frustrado como abogado. Y el problema fue que no podía distinguir el papá del abogado. Y la verdad que las audiencias fueron una enorme catarsis, porque yo le pedí al juez, yo era muy joven, una sentencia ejemplificadora, porque no íbamos a soportar los padres semejante atrocidad, perversidad por parte de un vecino. ¿Cómo íbamos a hacer? De tal manera que la comisión directiva resolvió con una resolución que cada uno de los integrantes de la asociación, y también las del interior, pusiésemos una foto de nuestro hijo y que vayan a reclamar a otro lado, algún vecino, porque ya varios habíamos recibido cartas, documentos por este problema. Y tuve la suerte, mi tío Enrique Alejandro Mancini, un gran periodista de los años 60, creo que era 70, era director de Canal 7, y lo hicimos muy bien, con mucho respeto, no fue una cosa agresiva, con móviles puestos, tanto en el tribunal como en la casa de los actores, y esto logramos persuadir. No logramos la sentencia ejemplar que queríamos, pero se fueron los actores, y Guillermito hasta el día de hoy puede seguir viviendo en la misma casa. Y ahí es donde tomé conciencia de esta cuestión de la judicialización, de lo perverso, un poco de la pérdida de tiempo, del dispendio, de lo que les pasa a los padres cuando tenemos que afrontar un estrado judicial, la angustia y todo lo que lleva esto en sí. De golpe, las cosas han querido que en el país, gracias a la democracia, en el año 96, casi el 97, se dicta la 24.901, que creo, en mi modesto modo de entender, la mayor conquista que tuvimos en ese momento, en plena etapa del neoliberalismo, porque nos pudo resolver el bolsillo y con eso pudimos reclamar. No es una ley de discapacidad, es una ley de prestaciones, pero al mismo tiempo con los defectos que tiene y la implementación, la interpretación de los jueces, etcétera, etcétera, y el esquivo a veces de las obras sociales y los efectores, produjo un sinnúmero de judicialización. Y así fueron pasando estos años y analizamos que era conveniente que los abogados nos especializáramos, que tomáramos en serio este tema de la judicialización. ¿Cómo haríamos para parar una sociedad
que la patología crecía cada vez más. En el caso del autismo se estaba triplicando, quintuplicando, y era inmensa la cantidad que teníamos de reclamos. Tuvimos que buscar a colegas, a cátedras, hablar con las universidades para contener a los padres, para poder llevar adelante sus proyectos de vida con estas prestaciones. Y es así que en un momento nos damos cuenta que ya estábamos en el 2006 y que había una lucha en Naciones Unidas y que se hablaba en el mundo de cómo la discapacidad estaba logrando sus derechos.